Bueno, chicos, seguimos con el proyecto Tú sí que cuentas. Ahora vamos a ver qué es la notación científica y cómo se escriben números en notación científica. Para ello, estudiaremos primero qué es una potencia de base 10, luego aprenderemos a escribir números en notación científica y, por último, aprenderemos a operar con números escritos en notación científica. Concretamente aprenderemos la multiplicación y la división. ¿Qué es una potencia en base 10? Pues como su nombre indica, es una potencia cuya base es el número 10. En cuanto al exponente, este puede ser un exponente entero positivo o un exponente que sea un número entero negativo. En el primer caso lo expresaremos como 10 elevado a n y en el caso del exponente con número entero negativo, 10 elevado a menos n. ¿Para qué sirven? Las potencias con exponente entero positivo sirven para expresar números muy grandes. Y las potencias con exponente número entero negativo sirven para expresar números muy pequeños. Vamos a verlo con dos ejemplos. El primer ejemplo, hemos dicho que es una potencia de base 10 y para saber el exponente contaremos los ceros que hay. 3 y 3, 6, el exponente 6 positivo. En el caso de números muy pequeños, lo mismo. Base 10, contamos los números que hay hasta la coma, 3 y 2, 5, el exponente sería menos 5. Perfecto. Seguimos con la notación científica. ¿Qué es? Pues es una forma de expresar números mediante el producto de un número que sea mayor o igual que 1 y menor que 10, multiplicado por una potencia de 10. Vamos a verlo con ejemplos. Notación científica para números grandes. Por ejemplo, el tamaño de un sol. Buscamos un número mayor o igual que 1 y menor que 10, que sería el 1,4. 1,4. Multiplicado por una potencia cuya base es 10. ¿Cómo averiguo el exponente? Cuento los números que hay después de la flechita. 3 y 3, 6 y 3, 9. Y ese es el exponente. 1,4 por 10 elevado a 9 metros. Otro ejemplo, para el tamaño de la Tierra. Busco un número comprendido entre el 1 y el 10. En este caso, el 1,2. 1,2 multiplicado por una potencia de base 10. Para averiguar el exponente, cuento los números que hay después de la flechita. 3 y 3, 6 y 1, 7. 1,2 por 10 elevado a 7 metros es el tamaño de la Tierra. Ejemplos para notación científica de números pequeños. El tamaño del glóbulo rojo. Lo mismo, busco un número comprendido entre el 1 y el 10. En este caso, el 7,5. 7,5 multiplicado por una potencia de base 10. Y ahora cuento los números que hay entre la flechita y la coma. Son 3 y 3, 6 y 3, 9. El exponente en este caso es menos 9. 7,5 por 10 elevado a menos 9 metros. Otro ejemplo, con el tamaño del virus. Busco un número comprendido entre el 1 y el 10. En este caso, el 2. 2 por una potencia de base 10 y cuento los números que hay entre la flechita y la coma. 3 y 3, 6 y 3, 9 y 1, 10. En este caso, el exponente sería menos 10 metros. Ese sería el tamaño del virus
expresado en notación científica. Para afianzar lo que he aprendido, voy a hacer dos ejercicios. El primero voy a escribir en notación científica estos números. El segundo, voy a corregir estos números y los voy a escribir en notación científica. Luego, quiero comprobar mis resultados, quiero saber si lo he hecho bien. Para ello, sigo las instrucciones y, sobre todo, importante, el procedimiento. Lo primero, busco un número comprendido entre el 1 y el 10. En este caso, 4,93. Lo multiplico por una potencia de base 10, cuento los números que hay después de la flechita, 3 y 3, 6 y 2, 8. Ese sería el exponente. El siguiente ejemplo, busco un número comprendido entre el 1 y el 10. En este caso sería el 1,2. 1,2. Si quiero puedo escribir 0,056 por la potencia de base 10 y cuento los números que hay después de la flechita, que en este caso son 3 y 3, 6 por 10 elevado a la 6. Tercer ejemplo, busco un número comprendido entre el 0 y el 10, que sería 4,464 por la potencia de base 10 y cuento los números que hay entre la flechita y la coma, 3 y 1, 4. En este caso sería elevado a menos 4. Y el último caso, busco un número comprendido entre el 1 y el 10, que sería el 3,4. Lo multiplico por una potencia de base 10. Para saber el exponente, cuento los números que hay entre la flechita y la coma, en este caso, dos números, por 10 elevado a menos 2. Corrijo errores y escribo en notación científica. Como siempre, busco un número comprendido entre el 1 y el 10. En este caso sería el 2,4. 2,4 y cuento los números que hay entre la flechita y la coma. Hay un número por 10 elevado a menos 1. Pero no nos olvidemos del 10 elevado a la 8. Opero 2,4 por, como tienen la misma base y están multiplicando estas potencias, sumo los exponentes. Dejo la misma base y sumo los exponentes. Menos 1 más 8 sería más 7. Bien, ya está escrito en notación científica. 24,7 por 10 a la 8. Lo mismo, busco un número comprendido entre el 1 y el 10, que sería el 2,4 también. En este caso, cuento los números que hay después entre la flechita y la coma, que es 1, por lo tanto por 10 elevado a la 1. Y no nos olvidemos del 10 elevado a la 8, con lo cual nos quedaría 2,4, opero las potencias, tienen la misma base, dejo la misma base, sumo los exponentes porque están multiplicando. También el resultado podría ser 2,47 por 10 elevado a la 9. Bien, último caso. Busco un número comprendido entre 1 y el 10. Sería también 2,4. Cuento los números que hay entre la flechita y la coma, que sería 1 por 10 elevado a la 1 y por 10 elevado a menos 8. Opero 2,4, tienen la misma base, dejo la misma base, potencias que se están multiplicando, sumo los exponentes. 1 más menos 8
sería lo mismo que 1 menos 8, por lo tanto, elevado a menos 7.